Un multimillonario ve cómo su imperio se desmorona ante un ataque cibernético incontrolable. Pero cuando todo parecía perdido, una niña de 8 años entra en la sala con un portátil rosa. Y a continuación, cambia para siempre el destino de todos los allí presentes. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. El sol aún no había salido del todo en Madrid cuando Javier Mendoza llegó a su despacho en la planta 32 del edificio de oficinas del Paseo de la Castellana. A sus 35 años, era considerado uno de los empresarios más prometedores del país, habiendo construido desde cero Tecno España, una empresa de soluciones digitales que valía 3.000 millones de euros. Sus ojos castaños, siempre penetrantes y decididos, hoy cargaban una preocupación que intentaba ocultar tras su postura confiada. Había algo extraño en el aire. En los últimos días, pequeñas irregularidades en los sistemas de la empresa habían llamado su atención. Nada muy significativo para quien no conociera cada detalle del negocio, pero Javier conocía su empresa como la palma de su mano. Cada código, cada proceso, cada protocolo de seguridad había pasado por su aprobación personal. Caminando por los pasillos todavía vacíos, Javier pensaba en el viaje que lo había llevado hasta allí. Hijo de una familia humilde, del interior de Extremadura, había llegado a la capital española con solo una maleta y muchos sueños. Trabajó como programador en varias empresas pequeñas, ahorró cada céntimo y a los 28 años decidió abrir su propio negocio. Fueron 7 años de dedicación total, durmiendo en la oficina, viviendo de sándwiches y café, pero siempre creyendo que un día todo valdría la pena. Y valió la pena. Tecno España creció exponencialmente, ofreciendo soluciones tecnológicas a grandes corporaciones, bancos e incluso organismos gubernamentales. Javier se enorgullecía especialmente del sistema de seguridad digital que su equipo había desarrollado, considerado uno de los más avanzados de Europa. Era ese sistema el que protegía los datos de millones de españoles. Al entrar en su despacho, Javier fue recibido por Marina Sánchez, su asistente y mano derecha desde hacía 5 años. Marina, una mujer inteligente y eficiente de 40 años, tenía una mirada preocupada que inmediatamente llamó su atención. «Buenos días, Javier. Necesitamos hablar urgentemente», dijo Marina, su voz cargada de una tensión inusual. «¿Qué ha pasado?», preguntó Javier, sintiendo un nudo en el estómago. Durante la madrugada nuestros sistemas empezaron a presentar comportamientos extraños. Al principio pensamos que era un mantenimiento programado que no estaba en los cronogramas, pero Rodrigo y el equipo técnico han descubierto algo mucho más serio. Rodrigo Fernández era el jefe del Departamento de Seguridad Digital de la empresa, un especialista reconocido a nivel nacional por su competencia. Si él estaba preocupado, había motivos de sobra para la alarma. Javier siguió a Marina hasta la sala técnica, donde encontró a Rodrigo y su equipo de 10 especialistas trabajando frenéticamente en sus ordenadores. Las pantallas mostraban códigos complejos, gráficos de actividad y alertas rojas que parpadeaban incesantemente. «Javier, qué bueno que has llegado», dijo Rodrigo, sin apartar los ojos de la pantalla. «Nos estamos enfrentando a algo que nunca he visto. Alguien ha conseguido penetrar nuestros sistemas de seguridad y lo está haciendo de forma extremadamente sofisticada». «¿Cómo es posible? Nuestro sistema fue desarrollado para ser impenetrable», respondió Javier, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «Exactamente por eso estoy tan preocupado. Quien está haciendo esto conoce cada línea de código que hemos desarrollado. Es como si tuvieran un mapa detallado de toda nuestra arquitectura digital», explicó Rodrigo, pasándose las manos por el pelo con desesperación. En las siguientes 2 horas, Javier observó impotente cómo su empresa era sistemáticamente invadida. Los hackers no solo accedían a información confidencial, sino que también comenzaron a transferir recursos financieros de la empresa a cuentas offshore. Era un ataque coordinado, preciso y devastador.
Ya hemos perdido 500 millones, informó Cristina Olivares, la directora financiera de la empresa, con la voz temblorosa. Si no conseguimos parar esto, quebraremos en cuestión de horas. Javier sentía como si estuviera en una pesadilla. Todo el trabajo de una vida entera estaba siendo destruido ante sus ojos. La empresa que había construido con tanto amor y dedicación, que daba empleo a más de 5.000 personas, que sostenía a cientos de familias, estaba siendo diezmada por criminales invisibles. Hemos intentado todas las contramedidas posibles, dijo Rodrigo, pero siempre van un paso por delante. Es como si supieran exactamente lo que vamos a hacer antes, incluso de que lo hagamos. Mientras tanto, en el sótano del mismo edificio, en una pequeña sala que servía como almacén de material de limpieza, José Pérez terminaba de organizar su equipo para otro día de trabajo. A sus 50 años, José era el conserje jefe del edificio desde hacía casi una década. Hombre de pocas palabras, pero de corazón inmenso, conocía cada rincón de aquel edificio y trataba a todos los inquilinos con el mismo cariño y respeto. José no era solo un conserje común. A pesar de haber estudiado solo hasta la educación primaria, poseía una inteligencia práctica impresionante y una curiosidad natural sobre cómo funcionaban las cosas. Durante sus años de trabajo en el edificio, había aprendido mucho sobre tecnología, simplemente observando y haciendo preguntas a los técnicos que frecuentaban el lugar. Pero la gran pasión de José no estaba relacionada con su trabajo. Su hija Sofía, de solo 8 años, era el centro de su universo. La niña había nacido con una inteligencia excepcional que sorprendió incluso a los médicos. A los 2 años, ya leía con fluidez. A los 5, dominaba operaciones matemáticas complejas. Y ahora, a los 8 años, tenía un conocimiento sobre ordenadores y tecnología que dejaba boquiabiertos a los adultos especializados. Sofía había aprendido a programar sola, usando solo un móvil antiguo que José consiguió comprar en una oferta y el internet gratuito del edificio donde trabajaba. La niña pasaba horas estudiando tutoriales en línea, desmontando equipos electrónicos viejos que encontraba en la basura y creando pequeños programas que resolvían problemas del día a día. José siempre supo que su hija era especial, pero nunca imaginó cuánto sería de importante hasta esa mañana. Subiendo para hacer la limpieza de las plantas superiores, José notó un movimiento inusual en la oficina de Tecno España. Normalmente, a las 9 de la mañana, el ambiente estaba tranquilo, con los empleados llegando poco a poco. Hoy, sin embargo, había una agitación visible a través de las paredes de cristal. José conocía a Javier Mendoza personalmente. El empresario siempre lo saludaba educadamente, y en algunas ocasiones había hablado con él sobre su familia. Javier sabía de Sofía y siempre demostraba un interés genuino cuando José hablaba de los talentos de la niña. Acercándose discretamente para arreglar las macetas cerca de la entrada de la empresa, José logró escuchar fragmentos de la conversación que tenía lugar en la sala técnica. «Hemos perdido otros 200 millones», decía una voz femenina en pánico. «Los sistemas están completamente comprometidos», gritaba otra voz. «Es imposible rastrear el origen del ataque», completaba una tercera persona. José sintió que el corazón se le aceleraba. Incluso con su conocimiento limitado sobre tecnología, entendía que algo muy grave estaba sucediendo. Javier, que siempre había sido amable con él, estaba pasando por una crisis terrible. En ese momento, una idea loca pasó por la cabeza de José. ¿Y si Sofía pudiera ayudar? La niña siempre decía que los sistemas de seguridad que veía en la televisión tenían fallos obvios. Frecuentemente comentaba cómo resolvería problemas tecnológicos que veía en películas o en las noticias. José sabía que era una locura. ¿Cómo una niña de 8 años podría resolver un problema que especialistas formados en universidades famosas no conseguían? Pero también conocía a su hija. Conocía la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de códigos y sistemas. Conocía la facilidad con la que resolvía rompecabezas digitales que dejaban perdidos a los adultos. Cogiendo su móvil, José llamó a casa. Al otro lado de la línea,
La dulce voz de Sofía respondió inmediatamente. «Hola, papá. ¿Cómo va el trabajo hoy?» «Hija, necesito hacerte una pregunta extraña. Anoche estabas estudiando sobre sistemas de seguridad digital, ¿verdad?» «Sí, papá. Encontré unos vídeos muy interesantes sobre criptografía avanzada y protección contra intrusiones. ¿Por qué preguntas?» José respiró hondo. Sabía que estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiar sus vidas para siempre. «Sofía, ¿te acuerdas del señor Javier, el empresario que trabaja aquí en el edificio? ¿Ese que siempre pregunta por ti?» «Sí, me acuerdo. Siempre dices que es muy educado y amable». «Pues sí, hija. Creo que está pasando por un problema muy serio, el tipo de problema que estudias en tus vídeos. ¿Te gustaría intentar ayudar?» Al otro lado de la línea, Sofía se quedó unos segundos en silencio. José casi podía oír los pensamientos de la niña organizándose, evaluando la situación con la madurez que siempre la había caracterizado. «Papá, si alguien está atacando su sistema puede ser muy complicado. Pero sí, me gustaría intentar ayudar. ¿Puedo llevar mi portátil?» «Sí puedes, hija. Pero solo si estás segura. Es algo muy serio y no quiero que te sientas presionada. Papá, cuando tenemos un talento, tenemos que usarlo para ayudar a la gente. Mamá siempre me enseñó eso. Voy para allá ahora mismo». José colgó el teléfono con los ojos llorosos. Su esposa, Fernanda, estaba en casa pasando por un periodo difícil debido al lupus que le habían descubierto el año anterior. La enfermedad había limitado su capacidad para trabajar, aumentando aún más la responsabilidad financiera sobre los hombros de José. Pero, incluso en medio de las dificultades, Fernanda nunca había dejado de animar a Sofía a usar sus talentos para el bien. 30 minutos después, Sofía llegó al edificio cargando su mochila rosa y el portátil que José había logrado comprarle con mucho sacrificio. La niña, pequeña para su edad, tenía el pelo castaño recogido en 2 trenzas y unos ojos que brillaban con una inteligencia casi adulta. «Papá, ¿dónde está el problema?», preguntó Sofía, con la naturalidad de quien está acostumbrada a resolver rompecabezas complejos. José la condujo hasta la planta de Tecno España, donde el movimiento había aumentado aún más. A través de las paredes de cristal se podía ver a decenas de personas trabajando desesperadamente, teléfonos sonando incesantemente y a Javier caminando de un lado a otro con las manos en la cabeza. «Sofía, ¿estás segura de que quieres intentar esto? Hay gente muy estudiada trabajando en este problema». Sofía miró a su padre con la seriedad de una adulta y respondió: «Papá, a veces la solución no está en lo que hemos aprendido en la escuela. A veces está en la forma diferente de mirar las cosas». José respiró hondo y se dirigió a la recepción de Tecno España. La recepcionista Ana Belén lo conocía bien y se sorprendió al verlo, acompañado de una niña durante el horario de trabajo. «José, hoy no es un buen día para visitas. Estamos enfrentando una crisis muy seria aquí en la empresa». «Ana, sé que va a parecer extraño, pero mi hija Sofía entiende mucho de ordenadores. Le gustaría hablar con el señor Javier sobre el problema que están enfrentando». Ana Belén miró a Sofía con una sonrisa condescendiente. «Qué mona, José. Pero hoy de verdad no es día para...» «Por favor», interrumpió Sofía con su voz suave pero decidida. «Sé que soy una niña, pero entiendo de sistemas de seguridad. Si alguien está atacando los ordenadores del señor Javier, tal vez pueda ayudar». Había algo en la forma en que Sofía hablaba, una confianza tranquila que no encajaba con su edad, que hizo dudar a Ana Belén. En ese momento, Marina apareció en la recepción, claramente estresada. «Ana, necesitamos llamar a más especialistas. Ya hemos perdido 1.500 millones», dijo Marina, sin percatarse de la presencia de José y Sofía. «Señora Marina», dijo José tímidamente, «disculpe que la moleste en un momento así, pero a mi hija Sofía le gustaría hablar con el señor Javier. Entiende mucho de ordenadores». Marina miró a Sofía con una expresión entre la desesperación y la incredulidad. En cualquier otra situación, habría despachado educadamente la visita. Pero ya lo habían intentado todo. Ya habían llamado a los mejores especialistas del país. Ya habían contactado con empresas de seguridad internacional.
Nada había funcionado. José, con todo el respeto, estamos enfrentando una situación muy compleja. No es algo que... Señora Marina, interrumpió Sofía de nuevo. El señor está perdiendo dinero porque alguien ha encontrado una puerta trasera en sus sistemas. Si pudiera echar un vistazo, quizás podría identificar dónde está esa puerta. Marina se quedó unos segundos mirando a la niña. Había algo en la seguridad con la que Sofía hablaba de tecnología que la intrigaba. Además, realmente no tenían nada más que perder. Javier me va a matar por esto, murmuró Marina para sí misma. Luego miró a Sofía y dijo, «Está bien, tienes 5 minutos para hablar con él, pero tienes que entender que estamos en una situación muy seria». Sofía sonrió y siguió a Marina hasta la sala técnica, llevando su portátil rosa como si fuera lo más natural del mundo. José la acompañó, con el corazón latiendo aceleradamente entre el orgullo y el nerviosismo. Cuando entraron en la sala técnica, todas las conversaciones cesaron. Javier, Rodrigo y todo el equipo miraron con sorpresa a la niña que acababa de entrar en su entorno de crisis. «Javier», dijo Marina vacilante, «esta es Sofía, la hija de José. A ella le gustaría ayudar con el problema que estamos enfrentando». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo fue el primero en reaccionar, su voz cargada de incredulidad. «Marina, con todo el respeto, estamos enfrentando el ciberataque más sofisticado de la historia de la empresa. No es momento para bromas». Javier, sin embargo, se acercó a Sofía con una mirada diferente. Recordaba las conversaciones que había tenido con José sobre la niña. Recordaba especialmente una ocasión en que José había mencionado que Sofía había arreglado el sistema de sonido del edificio solo mirando los cables. «Sofía», dijo Javier, arrodillándose para quedar a la altura de la niña, «tu padre siempre dice que eres muy inteligente con los ordenadores, pero lo que estamos enfrentando aquí es muy complicado». Sofía miró alrededor de la sala, observando las pantallas llenas de códigos, los rostros desesperados de los especialistas y la atmósfera de caos que dominaba el ambiente. Luego, abrió su portátil rosa y dijo con la tranquilidad de quien estaba acostumbrada a resolver problemas complejos, «Señor Javier, ¿puedo echar un vistazo a lo que está pasando? Prometo que no molestaré en nada». Javier miró a Rodrigo, que negó con la cabeza. Miró a Marina, que se encogió de hombros. Miró a José, cuyos ojos brillaban con una mezcla de esperanza y ansiedad. En ese momento, Javier tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Tal vez fue la desesperación, tal vez fue la intuición, o tal vez fue simplemente la creencia de que a veces las respuestas vienen de los lugares más inesperados. «Está bien, Sofía, puedes echar un vistazo, pero tienes que prometer que tendrás mucho cuidado». Sofía sonrió, conectó su portátil a la red de la empresa y comenzó a teclear. Sus pequeños dedos se movían por el teclado con una velocidad y precisión que dejaron a todos los presentes boquiabiertos. En pocos minutos había accedido a los sistemas de la empresa y estaba analizando los registros de seguridad. «Interesante», murmuró Sofía, con los ojos pegados a la pantalla. «Están usando una técnica sobre la que leí anoche. Es un ataque polimórfico con 3 capas de cifrado». Rodrigo se acercó a la niña, su expresión cambiando de la incredulidad al interés. «¿Cómo que 3 capas?» «Han creado un código que se modifica constantemente», explicó Sofía, sin apartar los ojos de la pantalla. «Por eso no pueden rastrearlo. Cada vez que creen que han encontrado el problema, ya se ha transformado en otra cosa». «Eso es imposible», dijo uno de los técnicos. «Nuestros sistemas detectarían ese tipo de actividad». Sofía finalmente levantó los ojos de la pantalla y miró al técnico con la paciencia de una profesora, explicando algo obvio a un alumno. No lo detectarían si estuvieran usando el propio sistema de seguridad de ustedes contra ustedes. Es como usar la cerradura de la casa para abrir la puerta en lugar de romperla. Javier sintió un escalofrío. Si Sofía tenía razón, eso significaba que alguien con acceso interno a los sistemas estaba involucrado en el ataque. Significaba traición. Significaba que Tecnoespaña
No solo estaba siendo atacada desde fuera, sino saboteada desde dentro. «Sofía», dijo Javier con la voz tensa, «¿estás segura de lo que estás diciendo?» La niña volvió a mirar la pantalla, sus dedos trabajando rápidamente. Después de unos minutos, señaló una secuencia de códigos que aparecía en 1900 en el monitor. «Miren aquí. Este código se está ejecutando con privilegios de administrador, pero miren la hora en que fue creado». Sofía señaló una línea específica. 3:15 de la madrugada. Alguien creó una puerta secreta en el sistema durante la madrugada y la está usando para hacer todo esto. Rodrigo se acercó y examinó la pantalla. Su expresión cambió gradualmente del escepticismo al shock y luego a la admiración. «Dios mío», susurró. «Tiene razón. ¿Cómo no hemos visto esto?» «Porque estaban buscando el problema fuera», explicó Sofía, «pero el problema está dentro». Javier sentía como si el suelo se estuviera hundiendo bajo sus pies. Si había un traidor en su empresa, eso hacía la situación aún más grave. Pero al mismo tiempo, por primera vez en horas, sentía una chispa de esperanza. Sofía había logrado identificar en 15 minutos lo que su equipo de especialistas no había conseguido en horas de trabajo. «Sofía», dijo Javier con la voz cargada de emoción, «¿puedes ayudarnos a parar esto?» La niña lo miró con sus ojos brillantes y sonrió. «Puedo intentarlo, señor Javier, pero va a ser como una partida de ajedrez muy complicada. A cada movimiento que hagamos, ellos intentarán contraatacar». En ese momento, todos en la sala comprendieron que estaban ante algo extraordinario. Una niña de 8 años, hija de un conserje, acababa de cambiar por completo el rumbo de una crisis que amenazaba con destruir una de las mayores empresas de tecnología del país. Javier miró a José, que estaba apoyado en la pared con los ojos llorosos de emoción. Miró a Sofía, que esperaba su respuesta con la seriedad de una profesional experimentada. Miró a su equipo, que por primera vez en horas parecía tener esperanza en los ojos. «Entonces juguemos a ese ajedrez», dijo Javier, sentándose al lado de Sofía. «Cuenta conmigo como tu compañero». Y así comenzó la batalla más importante de la vida de Javier Mendoza, con una improbable heroína de 8 años liderando la lucha para salvar todo lo que él había construido a lo largo de una vida entera. Las horas siguientes fueron las más tensas de la historia de Tecno España. Javier observaba fascinado mientras Sofía trabajaba en su portátil rosa, sus pequeños dedos danzando por el teclado con una destreza que desafiaba cualquier lógica. La niña había transformado la sala técnica en su campo de batalla digital, y por primera vez desde que la crisis había comenzado, Javier sentía que tenía una oportunidad real de salvar su empresa. «Acaban de darse cuenta de que hemos descubierto la puerta secreta», anunció Sofía, sin apartar los ojos de la pantalla. «Ahora intentarán borrar todas las pruebas antes de que podamos rastrearlos por completo». Rodrigo, que inicialmente había dudado de la capacidad de la niña, ahora estaba completamente concentrado en cada palabra que decía. «¿Qué debemos hacer?» «Tenemos que ser más rápidos que ellos», respondió Sofía con una calma impresionante. «Señor Javier, ¿puedo usar los ordenadores de su equipo? Necesitaré más poder de procesamiento para lo que voy a hacer». Javier asintió afirmativamente, y en cuestión de minutos, Sofía había conectado su portátil a 3 estaciones de trabajo diferentes. Lo que hizo a continuación dejó boquiabiertos incluso a los especialistas más experimentados de la empresa. Sofía no solo rastreó el código malicioso, sino que creó una especie de trampa digital. «Es como poner un espejo delante de ellos», explicó. «Pensarán que están atacando nuestros sistemas, pero en realidad estarán atacando una copia falsa que he creado. Mientras tanto, puedo rastrear exactamente de dónde viene el ataque». «Eso es genial», murmuró Cristina, la directora financiera, que se había unido al grupo en la sala técnica. «Sofía, ¿dónde aprendiste a hacer eso?» La niña sonrió tímidamente. «En Internet. Hay muchos vídeos que enseñan sobre seguridad digital. Siempre pensé que sería genial saber cómo proteger a la gente de los malos virtuales». José, que permanecía de pie cerca de la pared, sentía el pecho henchido de orgullo.
Su hija no solo estaba resolviendo un problema que costaría miles de millones de euros, sino que lo estaba haciendo con la humildad y la sencillez que él y Fernanda siempre habían intentado enseñarle. Durante las siguientes 2 horas, Sofía trabajó incansablemente. No solo consiguió rastrear el origen del ataque, sino que también comenzó a recuperar el dinero que había sido transferido ilegalmente. Cada transacción recuperada era celebrada discretamente por el equipo, que comenzaba a creer que tal vez no todo estaba perdido. «Sofía», dijo Javier, acercándose a la niña que parecía cansada tras horas de intensa concentración. «¿Quieres hacer una pausa? Puedo pedir que traigan algo de comer o de beber». «Puede ser, señor Javier, pero necesito terminar esto pronto. Están intentando hacer una última transferencia muy grande. Si lo consiguen, será muy difícil recuperar ese dinero». Mientras Javier salía para pedir que alguien preparara un tentempié para Sofía, José se acercó a su hija. «¿Cómo te encuentras, hija mía?» «Estoy bien, papá. Es como resolver un rompecabezas gigante. Es difícil, pero también es divertido». Sofía miró a su padre con sus ojos brillantes. «Papá, el señor Javier es una persona muy buena. Se nota que se preocupa de verdad por la gente que trabaja aquí». José sonrió. Su hija siempre había tenido una capacidad impresionante para leer a las personas, para percibir sus verdaderas intenciones más allá de las apariencias. Cuando Javier regresó con sándwiches y zumos, traía consigo una expresión preocupada. «Sofía, necesito contarte algo. Mi equipo ha descubierto que el ataque proviene de dentro de la propia empresa. Eso significa que alguien en quien confiaba está detrás de todo esto». Sofía dejó de teclear y miró a Javier con una madurez que no encajaba con su edad. «Señor Javier, a veces las personas hacen cosas malas por motivos que ellas creen que son buenos. O a veces se ven forzadas a hacer cosas malas porque alguien está amenazando algo que aman». Javier quedó impresionado con la sabiduría de esa observación. «¿Crees que quien está haciendo esto podría estar siendo amenazado?» «No lo sé, señor Javier, pero cuando encuentre a esa persona, tal vez podamos hablar con ella antes de hacer nada». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el pequeño apartamento donde José vivía con su familia, en el barrio de Malasaña, Fernanda Pérez observaba por la ventana a los niños jugar en el patio del edificio. A sus 38 años, Fernanda aún mantenía la belleza que había conquistado a José hacía casi 2 décadas, pero el lupus había dejado marcas visibles en su rostro y en su cuerpo. Fernanda estaba preocupada. José había llamado antes explicando que Sofía estaba ayudando con un problema en la empresa donde trabajaba, pero conocía a su marido lo suficiente como para darse cuenta de que estaba ocultando algo. José solo se ponía nervioso de esa manera cuando la situación era realmente seria. Sentada en su silla favorita, Fernanda hojeaba un cuaderno donde Sofía escribía sus inventos. La niña siempre tuvo la costumbre de dibujar y describir las soluciones tecnológicas que creaba, desde pequeños programas hasta ideas para grandes sistemas. Fernanda no entendía mucho de tecnología, pero sabía que su hija era especial. El lupus había sido descubierto el año anterior, después de meses de síntomas que los médicos no lograban explicar. La enfermedad había obligado a Fernanda a dejar su trabajo como profesora de educación infantil, una profesión que amaba y que apenas pagaba las facturas, pero que le traía una enorme realización personal. Ahora, José trabajaba el doble para mantener a la familia y pagar los tratamientos médicos que la seguridad social no cubría por completo. Fernanda siempre se preocupó de que las dificultades económicas de la familia pudieran afectar al desarrollo de Sofía. La niña merecía tener acceso a los mejores recursos educativos, a los mejores ordenadores, a las mejores oportunidades, pero ellos simplemente no tenían los medios para ofrecérselo. El teléfono sonó, sacando a Fernanda de sus pensamientos. Al otro lado de la línea, la voz de José sonaba extraña, una mezcla de nerviosismo y emoción. «Fernanda, no te vas a creer lo que está pasando aquí». «José, me estás preocupando. ¿Sofía está bien?»
Está genial, mi amor. Mejor que genial. Fernanda, nuestra hija está salvando una empresa de miles de millones de euros. Fernanda se quedó unos segundos en silencio, procesando lo que había escuchado. José, ¿hablas en serio? Totalmente, en serio. La empresa del señor Javier estaba siendo atacada por hackers, y Sofía ha conseguido descubrir cómo detener el ataque. Lleva horas aquí, trabajando con un equipo de especialistas, y todos están impresionados con ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Fernanda. No eran lágrimas de tristeza, sino de un orgullo maternal tan intenso que parecía no caber en su pecho. José, ¿estás seguro de que está a salvo? ¿Este tipo de situación no es muy peligrosa? Fernanda, deberías ver a nuestra hija. Está al mando de la situación como si fuera una profesional con 20 años de experiencia. Y el señor Javier la está tratando con tanto respeto y cariño. Creo que nuestra vida está a punto de cambiar, mi amor. Después de colgar el teléfono, Fernanda se quedó un largo rato mirando por la ventana, reflexionando sobre el destino extraordinario que parecía estar dibujándose para su familia. Siempre supo que Sofía era especial, pero nunca imaginó que su hija pudiera tener un impacto tan significativo en el mundo ya a los 8 años. De vuelta en Tecno España, Sofía no solo había logrado rastrear el origen del ataque, sino también identificar exactamente quién era el responsable. Lo que descubrió dejó a Javier profundamente afectado. «Señor Javier», dijo Sofía suavemente, «he encontrado a quien está haciendo esto, pero creo que debería sentarse antes de que se lo cuente». Javier se acomodó en una silla cercana, preparándose para otra revelación devastadora. «Puedes hablar, Sofía. Es el señor Eduardo Martínez, su socio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo Martínez era más que el socio de Javier en Tecno España. Era su mejor amigo desde la universidad, el padrino de su boda, la persona en quien Javier más confiaba en el mundo entero. «Sofía», dijo Javier con la voz entrecortada, «¿estás absolutamente segura de esto?» «Sí, señor Javier, mire aquí». Sofía señaló la pantalla. «Todos los comandos maliciosos se están enviando desde su ordenador personal, usando sus contraseñas de administrador. No hay forma de que sea otra persona». Rodrigo se acercó a la pantalla y confirmó el análisis de Sofía. «Javier, lo siento mucho, pero tiene razón. Todos los registros apuntan a Eduardo». Javier se levantó de la silla y comenzó a caminar por la sala, pasándose las manos por el pelo. Eduardo había sido su socio desde el principio de la empresa. Habían soñado juntos, trabajado juntos, construido, todo juntos. ¿Por qué Eduardo haría algo así? «Señor Javier», dijo Sofía amablemente, ¿quiere que intente hablar con él primero? A veces las personas hacen cosas de las que se arrepienten después. Javier miró a la niña con admiración. Incluso en medio de una traición tan dolorosa, Sofía todavía demostraba compasión y sabiduría. «Sofía, Eduardo es una persona adulta con problemas de adultos. No es justo meterte en medio de esto». «Pero, señor Javier, si no lo intento, ¿cómo vamos a saber por qué lo hizo y si alguien lo está forzando? ¿Y si tiene algún problema muy serio y no supo a quién pedir ayuda?» José se acercó al grupo. «Señor Javier, con todo el respeto, mi hija tiene razón. Si el señor Eduardo es realmente su amigo, tal vez valga la pena intentar entender lo que está pasando antes de tomar cualquier decisión drástica». Javier reflexionó durante unos minutos. La sabiduría sencilla de aquella familia estaba tocando puntos que su rabia y decepción no le dejaban ver. Quizás realmente había algo más detrás de la traición de Eduardo. «Está bien», dijo Javier finalmente, «pero estaré presente en cualquier conversación que tengáis con él». Sofía sonrió y volvió a trabajar en su ordenador. En pocos minutos había creado un canal de comunicación seguro que le permitiría hablar directamente con Eduardo sin que él supiera que había sido descubierto. «Listo», anunció Sofía. «Ahora puedo enviarle un mensaje fingiendo que soy uno de los hackers. Le diré que necesito hablar sobre el trabajo y veré cuál es su reacción». El mensaje fue enviado y en cuestión de minutos Eduardo respondió. Lo que escribió sorprendió a todos. «Por favor, no le hagáis daño a mi hija.
He hecho todo lo que me habéis pedido. El dinero se está transfiriendo según lo acordado. Solo no le hagáis daño a Isabel, por el amor de Dios. Javier sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eduardo no estaba traicionando a la empresa por codicia o maldad. Estaba siendo chantajeado. Alguien estaba usando a su hija de 15 años como moneda de cambio. «Dios mío», susurró Javier, «están amenazando a Isabel». Sofía miró a Javier con sus ojos llenos de compasión. «Lo ve, señor Javier. Sabía que había algo extraño. El señor Eduardo debe de estar desesperado». José se acercó a Javier y le puso la mano en el hombro. «Señor Javier, ahora sabemos cuál es el verdadero problema. La cuestión es, ¿cómo vamos a resolver esto?». Javier miró alrededor de la sala, viendo a su equipo de especialistas esperando sus instrucciones, viendo a José con su sabiduría sencilla y sus valores sólidos, viendo a Sofía con su inteligencia extraordinaria y su corazón generoso. Por primera vez en su vida, Javier comprendió que algunas de las soluciones más importantes no venían de títulos universitarios o experiencia profesional, sino de la bondad, el coraje y la familia. «Sofía», dijo Javier, tomando una decisión que cambiaría el rumbo de todo, «¿puedes rastrear dónde tienen a Isabel?». La niña sonrió con determinación. «Puedo intentarlo, señor Javier, pero vamos a necesitar la ayuda del señor Eduardo para eso, y vamos a tener que ser muy, muy cuidadosos». Javier cogió su teléfono y marcó el número de Eduardo. Cuando su socio y mejor amigo respondió, Javier pudo oír la desesperación en su voz. «Javier, puedo explicarlo todo. Sé que debes de estar furioso, pero por favor, dame la oportunidad de explicarme». «Eduardo, sé lo de Isabel. Sé que te están chantajeando. No te llamo para discutir contigo. Te llamo para ayudarte a salvar a tu hija». El pum. Silencio al otro lado de la línea fue seguido por un sollozo. Eduardo estaba llorando. Javier no sabía qué hacer. Dijeron que si se lo contaba a alguien, si involucraba a la policía, ellos iban a hacerle daño a Isabel. «Eduardo, no estás solo en esto. Tenemos un equipo aquí que puede ayudarnos. De hecho, tenemos una especialista que ya ha conseguido rastrear parte de su operación. Ven aquí inmediatamente. Vamos a resolver esto juntos». Cuando Eduardo llegó a la empresa 30 minutos después, estaba visiblemente afectado. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y las manos le temblaban. Javier lo abrazó con la fuerza de un hermano, sin ningún resquicio de rabia o resentimiento. «Eduardo, quiero que conozcas a las personas que nos van a ayudar a salvar a Isabel», dijo Javier, conduciendo a su amigo a la sala técnica. Cuando Eduardo vio a José, lo reconoció inmediatamente. «José, perdona por lo que está pasando. Sé que esto debe de estar afectando a tu trabajo». José negó con la cabeza. «Señor Eduardo, lo importante ahora es salvar a su hija. Todo lo demás lo resolvemos después». «Y esta es Sofía», dijo Javier, señalando a la niña que permanecía concentrada en su portátil. «Ella fue quien descubrió lo que estaba pasando y quien nos ayudará a encontrar a Isabel». Eduardo miró a Sofía con sorpresa. «Pero si es solo una niña». Sofía levantó los ojos de la pantalla y miró a Eduardo con una seriedad que contrastaba con su edad. «Señor Eduardo, sé que debe de ser muy difícil confiar en mí, pero le prometo que haré todo lo que pueda para encontrar a su hija». Eduardo se arrodilló frente a Sofía, sus lágrimas cayendo libremente. «Por favor, ayúdame a salvar a mi niña. Es todo lo que tengo en el mundo». Sofía tomó la mano de Eduardo con sus manos pequeñas. «Vamos a traerla de vuelta, señor Eduardo. Se lo prometo». En ese momento, todos en la sala comprendieron que estaban presenciando algo mucho más grande que una crisis empresarial. Estaban viendo a una familia sencilla, con valores sólidos y un talento extraordinario, transformar una situación de desesperación en una misión de rescate. Y Sofía, con solo 8 años, estaba a punto de liderar la operación más importante de su vida: salvar a una adolescente secuestrada y destruir una red de criminales que amenazaba todo lo que aquellas personas amaban. La batalla apenas comenzaba, pero ahora tenían algo que no tenían antes: esperanza,
unión y una pequeña heroína decidida a usar sus talentos para proteger a las personas que amaba. Javier miró alrededor de la sala y se dio cuenta de que su empresa, su fortuna, su éxito profesional, nada de eso importaba tanto como lo que estaba sucediendo en ese momento. Estaba aprendiendo sobre el verdadero valor de la vida a través de los ojos de una niña de 8 años y la sabiduría de un conserje que entendía que la familia era el bien más preciado que una persona podía tener. La noche había llegado a Madrid, pero dentro de Tecnoespaña las luces permanecían encendidas. Sofía llevaba casi 12 horas trabajando sin parar, sus pequeños dedos volando por el teclado mientras rastreaba pistas digitales que llevarían hasta Isabel. Javier había mandado traer pizza y refrescos, transformando la sala técnica en un improvisado centro de operaciones. «He conseguido algo», anunció Sofía, su voz demostrando cansancio por primera vez en el día. «Están reteniendo a Isabel en un almacén en Vallecas. Puedo ver a través de las cámaras de seguridad de la zona que hay movimiento sospechoso allí». Eduardo se acercó rápidamente a la pantalla. «¿Puedes ver si está bien, si está herida?» Sofía manipuló algunos controles y logró acceder a una cámara interna del almacén. En la pantalla aparecía la imagen de Isabel, una adolescente guapa de pelo castaño, sentada en una silla. Parecía asustada, pero no presentaba signos visibles de heridas. «Está bien, señor Eduardo», dijo Sofía suavemente, «pero tenemos que sacarla de allí pronto. Por los códigos que estoy interceptando, están planeando moverla a otro lugar mañana por la mañana». Javier cogió su teléfono. «Voy a llamar a la policía». «No», gritó Eduardo, sujetando el brazo de Javier. «Dijeron que si involucrábamos a las autoridades, desaparecerían con Isabel. No puedo correr ese riesgo». Sofía miró a los dos hombres y luego a su padre. «Señor Javier, señor Eduardo, tengo una idea, pero va a necesitar mucho coraje por parte de ustedes». «Puedes hablar, Sofía», dijo Javier. «Puedo crear un virus que tumbará todos sus sistemas de comunicación, teléfonos, internet, todo. Se quedarán ciegos durante aproximadamente 1 hora. Eso daría tiempo suficiente para rescatar a Isabel y escapar antes de que puedan reaccionar». Rodrigo, que había seguido toda la operación fascinado por la capacidad de Sofía, se acercó al grupo. «Sofía, crear un virus así es extremadamente peligroso. Si algo sale mal, podría afectar a otros sistemas en la zona». Sofía miró a Rodrigo con seriedad. «Conozco los riesgos, señor Rodrigo, pero a veces tenemos que arriesgarnos para salvar a las personas que amamos». José se acercó a su hija. «Sofía, ¿esto no es muy peligroso para ti? ¿Y si esos criminales descubren que fuiste tú quien lo hizo?» «Papá, nunca lo descubrirán. Haré que el virus se autodestruya después de 1 hora. No dejará ningún rastro que pueda ser rastreado hasta mí». Javier miró a Sofía con una mezcla de admiración y preocupación. «Sofía, solo tienes 8 años. No es justo poner toda esa responsabilidad sobre tus hombros». «Señor Javier, cuando Dios le da un talento a alguien, es para usarlo para el bien. Mi madre siempre me enseñó eso. Si puedo ayudar a salvar a Isabel, entonces eso es lo que voy a hacer». Eduardo se arrodilló frente a Sofía de nuevo. «Sofía, si consigues esto, te deberé la vida de mi hija. No sé cómo podré agradecértelo». «No tiene que agradecerme, señor Eduardo. Solo tiene que prometer que siempre cuidará bien de Isabel y que nunca más dejará que nadie la use para hacer daño a otras personas». Mientras Sofía trabajaba en la creación del virus, Javier decidió llamar a Fernanda. Sentía que era importante que ella supiera lo que estaba pasando con Sofía. «Señora Fernanda, soy Javier Mendoza del edificio donde trabaja José. ¿Puedo hablar con usted un momento?». Al otro lado de la línea, Fernanda sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué ha pasado? ¿Sofía está bien?». «Está estupendamente, señora Fernanda. De hecho, es sobre eso que quiero hablar. Su hija es extraordinaria. Ha salvado mi empresa y ahora está ayudando a salvar la vida de una adolescente que fue secuestrada. Pero quería que supiera que Sofía está haciendo todo esto por voluntad propia, porque tiene un corazón generoso y quiere ayudar a la gente».
Fernanda se quedó en silencio por unos segundos, procesando la información. Señor Javier, ¿me está diciendo que mi hija está involucrada en una situación de secuestro? Señora Fernanda, Sofía está a salvo. Está aquí conmigo, con José y con un equipo de especialistas. Está usando sus talentos para ayudar a la policía, quiero decir, para ayudar a resolver la situación. Pero quería que supiera que después de hoy, la vida de ustedes va a cambiar por completo. ¿Cómo que, señor Javier? Javier respiró hondo. Señora Fernanda, Sofía ha salvado una empresa de 3.000 millones de euros. Ha hecho algo que ningún especialista en el país podría hacer. Eso significa que tendrá oportunidades que ustedes nunca imaginaron. Universidades, empresas, instituciones de investigación, todos querrán trabajar con ella. Pero quería hablar con usted y con José sobre cómo garantizar que Sofía siga siendo una niña, que siga teniendo una familia amorosa y estructurada. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Fernanda. Señor, Javier, siempre supe que mi hija era especial, pero también siempre tuve miedo de que el mundo quisiera usarla de forma equivocada. Es exactamente por eso que la llamo, señora Fernanda. Quiero ayudar a proteger a Sofía. Quiero garantizar que tenga acceso a los mejores recursos educativos, pero que también siga siendo la niña dulce y generosa que es. Después de colgar el teléfono, Javier reflexionó sobre la conversación. Estaba empezando a comprender que su responsabilidad hacia Sofía y su familia iba mucho más allá de una simple gratitud. Tenía el poder de cambiar sus vidas, y con ese poder venía una responsabilidad enorme. De vuelta a la operación de rescate, Sofía había terminado de crear el virus. «Listo», anunció, «pero necesito que entiendan que cuando active esto, tendrán exactamente 58 minutos para llegar al almacén, rescatar a Isabel y salir de allí». Javier, Eduardo y Rodrigo se miraron. «Sofía, no somos policías ni agentes especiales. ¿Cómo vamos a hacer un rescate?». Sofía sonrió. «Señor Javier, a veces la mejor estrategia es la más simple. Llegarán allí fingiendo ser clientes. Enviaré un mensaje falso a los criminales, haciéndome pasar por uno de sus contactos, concertando una reunión para negociar el pago del chantaje. Mientras ellos estén distraídos con ustedes, el señor Eduardo puede localizar a Isabel y sacarla de allí». «¿Y si sospechan?», preguntó Eduardo. «No sospecharán porque tumbaré sus sistemas exactamente cuando lleguen. Pensarán que es una coincidencia y estarán más preocupados por restablecer las comunicaciones que por investigarlos». José se acercó al grupo. «Señor Javier, con todo el respeto, esto es muy peligroso. Quizás sea mejor llamar a la policía». Javier miró a Eduardo, que negó con la cabeza. «José, entiendo su preocupación, pero Eduardo tiene razón. Si involucramos a las autoridades ahora, podría ser demasiado tarde para Isabel». Sofía guardó su trabajo y miró a todos los presentes. «Antes de hacer esto, quiero decir una cosa. Sé que soy una niña y que ustedes son adultos, pero quiero que prometan que después de que resolvamos esto, usaremos todos nuestros talentos y recursos para ayudar a otros niños que puedan estar pasando por problemas parecidos». Javier se emocionó con la madurez y generosidad de Sofía. «Sofía, te lo prometo, crearemos una fundación para ayudar a niños en situaciones de riesgo. Y yo prometo que usaré mi empresa para crear programas de educación tecnológica gratuita para niños sin recursos», añadió Eduardo. «Y yo prometo que siempre estaré aquí para dar apoyo y orientación a cualquier niño que lo necesite», dijo José. Sofía sonrió y pulsó el botón que activó el virus. «Ahora tienen 58 minutos. Tengan cuidado y traigan a Isabel de vuelta». Mientras Javier, Eduardo y Rodrigo se dirigían a Vallecas, Sofía permaneció en la empresa monitorizando la operación a través de las cámaras de seguridad que lograba acceder. José se quedó a su lado sosteniendo su pequeña mano y ofreciéndole todo el apoyo emocional que podía. «Papá», dijo Sofía, «¿crees que mamá estaría orgullosa de mí?» «Sofía, tu madre ya es la persona más orgullosa del mundo por tenerte como hija, y después de hoy tendrá aún más motivos para estarlo». La operación de rescate
transcurrió exactamente como Sofía había planeado. Cuando Javier, Eduardo y Rodrigo llegaron al almacén, todos los sistemas de comunicación de los criminales estaban caídos. Los delincuentes estaban desesperados, intentando restablecer el contacto con sus superiores, cuando los tres hombres se presentaron como clientes interesados en negociar. Durante la confusión, Eduardo logró localizar a Isabel y liberarla, mientras Javier y Rodrigo mantenían a los criminales ocupados con una falsa negociación. En 45 minutos, estaban de vuelta en los coches con Isabel a salvo. Cuando llegaron a Tecno España, Eduardo corrió a abrazar a su hija, que lloró de alivio en los brazos de su padre. «Papá, sabía que vendrías a buscarme. Nunca lo dudé». Javier observó el reencuentro emocionado entre padre e hija y sintió una gratitud inmensa por Sofía. Sin ella, nada de aquello habría sido posible. «Sofía», dijo Javier, acercándose a la niña que parecía exhausta pero satisfecha, «has salvado la vida de Isabel. ¿Cómo puedo agradecértelo?» «No tiene que agradecerme, señor Javier. Ver al señor Eduardo y a Isabel juntos de nuevo ya es el mejor agradecimiento que podría tener». En ese momento, Isabel se acercó a Sofía. A pesar de la diferencia de edad, hubo una conexión inmediata entre las dos chicas. «Sofía, mi padre me ha contado que solo tienes 8 años y que fuiste tú quien me salvó. No sé cómo agradecértelo». Sofía sonrió tímidamente. «No hice nada del otro mundo, Isabel. Solo usé lo que sé para ayudar a personas que aprecio». Isabel se arrodilló frente a Sofía. «Eres la persona más valiente que conozco. Si necesitas cualquier cosa, siempre puedes contar conmigo». Mientras las chicas hablaban, Javier llamó a José para una conversación privada. «José, quiero hablar contigo sobre el futuro de Sofía. Tiene un talento extraordinario que puede abrir puertas a oportunidades increíbles, pero también sé que talentos como este pueden atraer a personas que no tienen buenas intenciones». José asintió preocupado. «Señor Javier, esa es mi mayor preocupación. No quiero que mi hija sea explotada o que pierda la inocencia por culpa de sus talentos. Es exactamente por eso que quiero ayudaros. Quiero crear un fondo educativo para Sofía, pagar los tratamientos de la señora Fernanda y garantizar que vuestra familia tenga toda la seguridad y estabilidad que merece. Pero quiero hacerlo de una forma que preserve los valores que le habéis enseñado a Sofía». José miró a Javier con gratitud. «Señor Javier, siempre le he enseñado a Sofía que la vida no va de lo que recibimos, sino de lo que damos. Si quiere ayudarnos, solo le pido que sea de una forma que permita a Sofía seguir ayudando a otras personas». «Esa es mi intención, José. Quiero que Sofía tenga acceso a los mejores recursos educativos, pero también quiero que use esos recursos para hacer del mundo un lugar mejor». En los días que siguieron, la historia de Sofía comenzó a difundirse discretamente por el mundo tecnológico español. Javier había conseguido mantener su nombre fuera de la prensa, pero dentro de la comunidad de especialistas en seguridad digital, todos hablaban de la pequeña genio que había salvado una empresa de miles de millones de euros. Universidades importantes comenzaron a contactar ofreciendo becas. Empresas de tecnología ofrecían contratos de consultoría. Institutos de investigación querían estudiar las habilidades de Sofía. Javier y José filtraban cuidadosamente todas estas ofertas, eligiendo solo aquellas que realmente contribuirían al desarrollo saludable de Sofía como persona y como profesional. 3 semanas después del rescate de Isabel, Javier llamó a la familia Pérez para una reunión especial en su despacho. Fernanda, que ahora tenía acceso a los mejores tratamientos médicos gracias al apoyo de Javier, estaba presente junto con José y Sofía. «Os he llamado aquí para hablar sobre el futuro», comenzó Javier. «Sofía, salvaste mi empresa, salvaste a Isabel y mostraste una madurez y generosidad que no veo ni en adultos con el triple de tu edad. Ahora quiero hacerte una propuesta». Sofía miró a sus padres antes de responder. «¿Qué tipo de propuesta, señor Javier?» «Quiero crear un instituto de tecnología y educación que lleve tu nombre, el Instituto Sofía Pérez. Será un lugar donde niños con talentos especiales podrán desarrollar sus habilidades,
pero también donde todos los niños tendrán acceso a una educación tecnológica de calidad, independientemente de su origen social. Los ojos de Fernanda se llenaron de lágrimas. José tomó la mano de su esposa con emoción. «Pero hay una condición», continuó Javier. «Quiero que seas la directora tecnológica del instituto. Obviamente solo en un horario compatible con tus estudios y tu vida de niña. Tendrías un equipo de adultos para apoyarte en todo, pero las decisiones tecnológicas más importantes pasarían por ti». Sofía miró a sus padres de nuevo. «Mamá, papá, ¿creéis que es una buena idea?» Fernanda se arrodilló frente a su hija. «Hija mía, naciste para hacer grandes cosas. Si esta es una forma de usar tus talentos para ayudar a otros niños, entonces mamá te apoya completamente». José asintió de acuerdo. «Sofía, siempre te he enseñado que nuestros talentos son regalos que recibimos para compartir con el mundo. Si te sientes preparada para esta responsabilidad, papá siempre estará a tu lado para apoyarte». Sofía sonrió y miró a Javier. «Señor Javier, acepto. Pero solo si promete que siempre recordaremos que lo más importante no es lo inteligente que sea alguien, sino lo bondadosa que sea esa persona». Javier le tendió la mano a Sofía. «Prometido, directora Sofía». Mientras se daban la mano, todos en la sala comprendieron que estaban presenciando el nacimiento de algo mucho más grande que un instituto educativo. Estaban viendo el origen de una revolución en la forma en que la sociedad española trataba los talentos excepcionales, especialmente entre niños de origen humilde. Pero ni Javier ni la familia Pérez imaginaban que esta sería solo la primera de muchas transformaciones que Sofía traería a sus vidas. La niña prodigio apenas comenzaba a mostrar de lo que era capaz, y el mundo estaba a punto de descubrir que a veces los mayores genios vienen envueltos en los corazones más generosos. La semana siguiente, el Instituto Sofía Pérez abriría sus puertas a la primera promoción de estudiantes, y Sofía, a los 8 años, estaría lista para asumir la responsabilidad de guiar a una nueva generación de jóvenes talentos españoles, siempre recordando que la verdadera inteligencia reside en usar nuestros dones para hacer la vida de otras personas más feliz y esperanzada. 5 años habían pasado desde aquel día que cambió para siempre la vida de la familia Pérez y de Javier Mendoza. El Instituto Sofía Pérez se había convertido en una referencia nacional en educación tecnológica inclusiva, con campus en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Más de 5.000 niños y adolescentes de todas las clases sociales estudiaban gratuitamente en los programas desarrollados por la institución. Sofía, ahora con 13 años, había crecido manteniendo la misma dulzura y generosidad que siempre la caracterizaron, pero su genialidad había evolucionado a niveles que impresionaban a especialistas del mundo entero. Hablaba fluidamente 6 idiomas, había desarrollado 3 sistemas de inteligencia artificial revolucionarios y era considerada una de las mayores autoridades mundiales en ciberseguridad, a pesar de su edad. Aquella mañana de lunes, Sofía llegó al instituto principal en Madrid acompañada por José, que se había convertido en el coordinador de seguridad de la institución, y Fernanda, que ahora dirigía el programa de apoyo psicológico para familias de los estudiantes. El lupus de Fernanda estaba controlado gracias a los tratamientos de vanguardia que Javier había financiado y había vuelto a enseñar, esta vez ayudando a niños superdotados a lidiar con la presión de sus habilidades excepcionales. «Sofía, ¿has visto las noticias esta mañana?», preguntó Marina Sánchez, que se había convertido en la directora administrativa del instituto. «Sí, Marina. El ataque a los sistemas hospitalarios de América del Norte es realmente preocupante. Millones de pacientes están sin acceso a sus historiales médicos». Javier se acercó al grupo con una expresión seria. «Sofía, acabo de recibir una llamada del Ministerio de Sanidad. España podría ser el próximo objetivo. Los hackers responsables del ataque en América del Norte han enviado un comunicado diciendo que van a tumbar los sistemas de salud de todos los países de Europa si no se cumplen sus exigencias». Sofía reflexionó por unos segundos. A los 13 años,
Había aprendido que con grandes talentos venían grandes responsabilidades, pero también grandes dilemas éticos. Javier, ¿cuál es exactamente su exigencia? Quieren $100.000 millones y la liberación de algunos ciberdelincuentes que están presos en diferentes países. Obviamente, ningún gobierno va a aceptar eso. Fernanda se acercó a su hija con preocupación. Sofía, no estarás pensando en involucrarte en esto, ¿verdad? Esos criminales son mucho más peligrosos que los que enfrentamos hace 5 años. Sofía miró a su madre, con cariño. Mamá, durante estos 5 años, el instituto ha salvado y transformado la vida de miles de niños. Ahora quizás sea el momento de usar lo que hemos aprendido para salvar a millones de adultos también. José puso la mano en el hombro de su hija. Sofía, ¿recuerdas que siempre hablamos de los riesgos de exponerte demasiado? Si te involucras en algo tan grande, llamarás la atención mundial, y no toda esa atención será positiva. Sofía asintió comprendiendo la preocupación de su padre. Durante los últimos años, había mantenido cuidadosamente un perfil discreto, rechazando entrevistas y apariciones públicas. Solo un círculo restringido de personas conocía el alcance real de sus capacidades. En ese momento, Isabel entró en la sala. Ahora, con 20 años, estaba estudiando psicología en la Complutense y trabajaba como voluntaria en el instituto, ayudando a niños que habían pasado por traumas similares al suyo. «Sofía, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Isabel. Las dos se dirigieron a un rincón más reservado de la sala. «Sofía, sé que estás considerando ayudar con esta crisis de los hospitales, y también sé que tus padres están preocupados, pero quiero contarte una cosa. ¿Puedes hablar, Isa? Ayer, uno de los niños que atiendo aquí en el instituto me contó que su abuela está ingresada y que los médicos no pueden acceder a su historial médico porque los sistemas están caídos. El niño está desesperado porque no sabe si su abuela recibirá el tratamiento correcto». Sofía sintió que el corazón se le encogía. Durante los años trabajando en el instituto, había aprendido que detrás de cada problema tecnológico siempre había personas reales sufriendo consecuencias reales. «Isa, ¿crees que debería ayudar?». Isabel tomó las manos de Sofía. «Creo que ya sabes la respuesta. Siempre has sabido cuando alguien necesita ayuda. La cuestión es, ¿estás preparada para las consecuencias?». Sofía miró por la ventana del instituto, observando a los niños que jugaban en el patio durante el recreo. Muchos de ellos venían de familias humildes, como la suya había sido. Otros venían de familias adineradas, pero todos tenían algo en común. Habían encontrado en el instituto un lugar donde podían desarrollar sus talentos en un ambiente seguro y amoroso. «Isa, ¿recuerdas aquel día en que te rescataron?». «Como si fuera ayer. Aquel día aprendí que a veces tenemos que arriesgar nuestra propia seguridad para proteger a las personas que amamos. Hoy, esas personas incluyen a millones de pacientes que dependen de los sistemas hospitalarios para vivir». Isabel sonrió. «Entonces ya has tomado tu decisión». Sofía volvió junto a su familia y a Javier. «Voy a ayudar», anunció. «Pero esta vez no voy a trabajar sola. Quiero movilizar a toda la red de exalumnos del instituto. Tenemos más de 1,000 jóvenes brillantes repartidos por el mundo que pueden contribuir con sus talentos». Javier se preocupó. «Sofía, ¿estás segura? Una operación de este tamaño llamará la atención internacional. Tu vida nunca volverá a ser la misma. Javier, durante estos 5 años me habéis protegido y me habéis dado la oportunidad de crecer en paz, pero ha llegado la hora de usar todo lo que he aprendido para marcar la diferencia en el mundo». Fernanda se acercó a su hija con los ojos llorosos. «Hija mía, si eso es lo que tu corazón te manda hacer, mamá estará a tu lado, pase lo que pase». José abrazó a Sofía. «Y papá también, mi pequeña genio». En las siguientes 48 horas, Sofía coordinó la mayor operación colaborativa de ciberseguridad de la historia. Exalumnos del Instituto Sofía Pérez trabajaron simultáneamente desde 12 países diferentes.
creando una red de defensa digital que no solo bloqueó los ataques a los sistemas hospitalarios, sino que también rastreó y neutralizó por completo a la organización criminal responsable. La operación fue tan eficiente que llamó la atención de gobiernos, universidades y organizaciones internacionales. Por primera vez, el nombre de Sofía Pérez se hizo conocido mundialmente. Sofía, dijo Javier 3 días después del fin de la crisis, ha salvado literalmente millones de vidas. Los sistemas hospitalarios de 43 países están funcionando normalmente gracias a tu trabajo. No fue solo mi trabajo, Javier. Fue el trabajo de todos nosotros, del instituto, de nuestra familia, de nuestros valores. En ese momento, Marina entró en la sala con una expresión de sorpresa. Sofía, tenéis que ver esto. Encendió la televisión, donde un programa de noticias estaba emitiendo un reportaje especial. La joven española Sofía Pérez, de solo 13 años, ha liderado la operación internacional que ha salvado los sistemas hospitalarios de decenas de países, decía la presentadora. Hija de un conserje y de una profesora, Sofía es considerada por los expertos como una de las mayores genios de la historia de la tecnología. El reportaje mostraba imágenes del instituto, entrevistas con exalumnos y testimonios de médicos cuyos hospitales habían sido salvados. Lo más impresionante, continuaba la reportera, es que Sofía ha rechazado cualquier tipo de recompensa económica por los servicios prestados, pidiendo solo que los gobiernos beneficiados contribuyan a programas de educación tecnológica en países en desarrollo. Sofía apagó la televisión y se volvió hacia su familia. Ahora todo el mundo sabrá quién soy. Será más difícil tener una vida normal. Javier se arrodilló frente a Sofía. Sofía, quizás es hora de dejar de intentar tener una vida normal. Quizás es hora de aceptar que naciste para hacer cosas extraordinarias. Pero no. Quiero perder a mi familia. No quiero que la gente os vea solo como la familia de la genio. Sois mucho más que eso. José sonrió. Sofía, eres nuestra hija antes de ser un genio. Nada de lo que hagas en el mundo cambiará el amor que sentimos por ti o el orgullo que tenemos de ser tus padres. En los meses que siguieron, la vida de la familia Pérez cambió drásticamente. Sofía recibió invitaciones para dar conferencias en universidades de prestigio mundial, ofertas de trabajo de grandes corporaciones y propuestas de colaboración con institutos de investigación internacionales. Pero la decisión más importante vino de una fuente inesperada. Sofía, dijo Javier un sábado por la mañana, he recibido una llamada de la ONU. Quieren crear un programa mundial de educación tecnológica basado en el modelo de nuestro instituto, y quieren que seas la coordinadora internacional del proyecto. Sofía miró a sus padres. Eso significaría viajar mucho, conocer muchos países diferentes. Fernanda tomó la mano de su hija. Y también significaría ayudar a millones de niños de todo el mundo a descubrir y desarrollar sus talentos. Hija mía, dijo José, cuando eras pequeña, siempre soñamos con que pudieras tener las mejores oportunidades del mundo. Ahora tienes la oportunidad de ofrecer esas oportunidades a otros niños. Sofía reflexionó durante unos días antes de tomar su decisión. Al final, fue una conversación con un niño del instituto lo que la ayudó a decidir. Sofía, dijo Pedro, un niño de 8 años que estudiaba programación en el instituto, mi profesora dice que puedes ayudar a niños de todo el mundo a aprender sobre ordenadores. ¿Es verdad? Puede ser, Pedro, pero eso significaría que tendría que viajar mucho y estar lejos de mi familia a veces. Pedro pensó por un momento. Sofía, ¿recuerdas cuando me enseñaste que cuando tenemos un talento, debemos usarlo para ayudar a los demás? Sofía sonrió. Sí, lo recuerdo. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Aquella noche, Sofía anunció su decisión a la familia reunida en el salón de su casa en Malasaña, el mismo apartamento donde había crecido. Voy a aceptar la invitación de la ONU, dijo, pero solo si estáis de acuerdo en venir conmigo en este viaje. Mamá puede coordinar el apoyo psicológico internacional del programa.
Papá puede ser responsable de la seguridad de todos los campus. Javier puede ser el director ejecutivo mundial. Isabel puede coordinar el apoyo a las familias. Javier se emocionó. Sofía, ¿estás segura de que quieres incluirnos en todo esto? Javier, hace 5 años me enseñaste que la familia no es solo de sangre, sino las personas que elegimos tener a nuestro lado. Sois mi familia elegida y quiero que hagamos este viaje juntos. 3 meses después, la familia Pérez estaba en Nueva York para el lanzamiento oficial del programa mundial Sofía Pérez de Educación Tecnológica Inclusiva. Representantes de 190 países estaban presentes en la ceremonia. Cuando Sofía subió al podio para dar su discurso, ya no parecía la niña tímida que había entrado en Tecnoespaña 5 años antes. Se había convertido en una joven segura, elocuente y profundamente comprometida con sus valores. «Señoras y señores», comenzó Sofía, «hace 5 años yo era solo una niña curiosa a la que le gustaba jugar con los ordenadores. Hoy estoy aquí no porque sea especial, sino porque tuve una familia que creyó en mí y mentores que me enseñaron que nuestros talentos solo tienen valor cuando los usamos para servir a los demás». El auditorio quedó en completo silencio. El programa que lanzamos hoy no trata de crear genios. Trata de dar a cada niño del mundo la oportunidad de descubrir sus propios talentos y usar esos talentos para hacer del mundo un lugar mejor. Sofía miró a su familia en la primera fila. José tenía los ojos llorosos de orgullo. Fernanda sonreía con el corazón rebosante de amor. Javier asintió alentadoramente. Isabel hizo un gesto de pulgar hacia arriba que hizo sonreír a Sofía. «Pero quiero dejar una cosa muy clara», continuó Sofía. «Ninguna tecnología, por muy avanzada que sea, sustituirá el amor, la compasión y los valores que aprendemos en casa. El futuro de la humanidad no reside solo en las mentes brillantes, sino en los corazones generosos». El aplauso que siguió duró casi 5 minutos. Tras la ceremonia, mientras la familia celebraba en un restaurante cerca del edificio de la ONU, Sofía recibió una llamada inesperada. «Sofía, soy Eduardo Martínez. Te llamo desde Madrid». «Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo está Isabel?» «Estamos todos bien, Sofía. De hecho, te llamo para darte una noticia. ¿Recuerdas la empresa de tecnología que prometí crear para ayudar a niños sin recursos?» «Sí, lo recuerdo». «Pues bien, acabamos de cerrar un contrato para proporcionar ordenadores e Internet gratuito a todas las escuelas públicas de España. ¿Y sabes cuál será el nombre de la empresa?» Sofía sonrió. «¿Cuál?» «Tecnología Sofía Pérez, en honor a la niña que salvó a mi hija y me enseñó el verdadero valor de la vida». Cuando Sofía colgó el teléfono, miró alrededor de la mesa y vio a su familia de sangre y su familia elegida, conversando animadamente sobre los planes para el futuro. «¿En qué estás pensando, hija mía?», preguntó Fernanda. Sofía sonrió. «Estoy pensando que hace 5 años nuestra mayor preocupación era cómo pagar el tratamiento de tu enfermedad. Hoy, nuestra mayor preocupación es cómo usar nuestros recursos para ayudar al mayor número posible de personas». José levantó su vaso de refresco, un brindis por mi hija que nos enseñó que el verdadero éxito no se mide por lo que conseguimos para nosotros mismos, sino por lo que hacemos por los demás. «Un brindis por Sofía», dijo Javier, que transformó una crisis empresarial en una revolución educativa mundial. «Un brindis por nuestra familia», dijo Fernanda, que demostró que el amor y los valores son el mejor legado que podemos dejar al mundo. «Y un brindis», dijo Sofía levantando su vaso, «por todos los padres y madres que creen en los sueños de sus hijos, incluso cuando esos sueños parecen imposibles». 2 años después, el programa mundial Sofía Pérez había establecido campus en todos los continentes, ofreciendo educación tecnológica gratuita a más de 100.000 niños. Sofía, ahora con 15 años, seguía viviendo con su familia en Madrid, estudiando en casa por la mañana y trabajando en el instituto por la tarde. Había rechazado ofertas de universidades prestigiosas, prefiriendo continuar aprendiendo de forma independiente,
mientras se dedicaba al proyecto que se había convertido en la misión de su vida. Una tarde de viernes, mientras caminaba por los pasillos del instituto original en Madrid, Sofía se detuvo ante una placa que Javier había mandado instalar en la entrada. Instituto Sofía Pérez, donde los talentos florecen y los corazones se transforman. ¿Todavía crees que encaja contigo?, preguntó una voz detrás de ella. Sofía se giró y vio a Javier acercándose. Creo que encaja con todos nosotros, Javier, con nuestra familia, con nuestros valores, con nuestros sueños. Javier miró a la joven que había salvado su empresa y luego revolucionado su vida. Sofía, a veces me pregunto dónde estaríamos si José no hubiera tenido el coraje de dejarte intentar ayudar aquel día. Sofía sonrió. Javier, mi padre siempre dice que no fueron los ordenadores los que cambiaron nuestra vida. Fue el amor de él y de mamá por mí, tu amor por la justicia, el amor de todos nosotros por los demás. En ese momento, José se acercó a los dos. ¿De qué estáis hablando? Estamos hablando de cómo hemos llegado hasta aquí, respondió Sofía. José miró a su hija con infinito orgullo. Hemos llegado aquí porque nunca olvidaste que antes de ser un genio, eres una persona. Y las personas de verdad usan sus talentos para cuidar unas de otras. Sofía abrazó a su padre. Papá, gracias por enseñarme que la inteligencia sin bondad es solo conocimiento vacío. Y gracias a ti, hija mía, por enseñarnos que con amor, coraje y trabajo, cualquier familia puede cambiar el mundo. Mientras los tres caminaban juntos por los pasillos del instituto, pasando por aulas donde cientos de niños desarrollaban sus talentos en un ambiente de amor y seguridad, Sofía reflexionó sobre el viaje extraordinario que su familia había recorrido. De un pequeño apartamento en Malasaña a un programa mundial que impactaba la vida de millones de personas, habían demostrado que los mayores milagros no ocurren por arte de magia, sino a través del amor incondicional, el trabajo dedicado y la creencia inquebrantable de que cada persona tiene el potencial de marcar la diferencia. Y Sofía Pérez, la niña prodigio que salvó una empresa y transformó el mundo, seguía siendo simplemente la hija amada de José y Fernanda, que había aprendido desde pequeña que el verdadero tesoro de la vida no está en lo que sabemos, sino en el amor que compartimos. Aquella noche, en la misma mesa de la cocina donde Sofía había hecho su primer descubrimiento tecnológico, a los 5 años, la familia Pérez cenó junta, hablando sobre los planes para el fin de semana, sobre los niños del instituto y sobre los pequeños placeres de la vida cotidiana. Porque al fin y al cabo, independientemente de cuántos premios ganara Sofía o cuántas vidas salvara, lo más importante del mundo seguía siendo la misma cena sencilla, en la misma mesa humilde, con la misma familia amorosa que le había enseñado que la genialidad sin humanidad es solo una habilidad vacía, pero que la humanidad con amor puede realizar verdaderos milagros.